Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Feliz día lunes 27 de enero para todos ustedes, feliz comienzo de semana y sobre todo felicidades a los seguidores de los Cardenales de Lara que ayer pudieron disfrutar de su séptimo campeonato al enfrentarse en el sexto juego contra los Bravos de Margarita. Y por supuesto, si estoy diciendo esto, es porque los vencieron el día de ayer 9-0 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Una victoria que se labró desde los primeros 3 episodios del encuentro, donde en ese tercio del mismo, Cardenales fabricó las 9 carreras que necesitaba para obtener el campeonato. La apertura del equipo dirigido por Henry Blanco estuvo a cargo del lanzador zurdo Adrián Almeida, que había tenido una muy mala presentación en el segundo juego de la gran final, donde no pudo pasar ni siquiera del primer episodio. Ayer pudo destacar en 5.1 entradas de labor, no permitió evidentemente carreras limpias, se le envasaron 6 corredores y ponchó a 5 rivales. En su contrincante, por el otro lado, estaba Jesús Vargas, quien había realizado muy buenas presentaciones con los Bravos de Margarita, tanto en la postemporada como en la gran final, y casualmente le había lanzado muy pero muy bien al equipo cardenalero. Sin embargo, ayer casualmente, cuando Bravos necesitaba la mejor apertura de él, tuvo su peor salida desde que está con el uniforme de los Bravos de Margarita. En 1 1/3 de labor, Jesús Vargas terminó permitiendo 7 carreras limpias, un cuadrangular, se le envasaron 7 corredores y no fue capaz de ponchar a ningún rival. Ya cuando sale el encuentro, Jesús Vargas daba la sensación de que el mismo ya se había enrumbado y encaminado hacia el lado de Cardenales de Lara. Ciertamente quedaba muchos innings todavía para que el equipo de Bravos de Margarita remontara, pero se veía la energía que había ayer en el estadio y sobre todo cómo estaba el equipo cardenalero. Parecía complicado poderle remontar un score tan amplio, ¿no? Como esas 7 carreras que le terminaron anotando a Jesús Vargas, y ya al concluir la tercera entrada estaba 9-0. El trabajo del bullpen de Cardenales de Lara de nuevo fue magnífico. La apertura de Adrián Almeida fue de 5.1 innings de labor y los otros 3.2 innings de trabajo para el bullpen de los Cardenales de Lara fueron repartidos con Jesús Vallés, que concluyó el sexto episodio, Alex Scherf, que lanzó el séptimo, no se le envasó nadie, Brian McKenna, que lanzó el octavo y solo otorgó un boleto, y el noveno episodio, a pesar de que recibió 2 indiscutibles, Arnaldo Hernández no tuvo mayor problema tampoco para retirarlo y así obtener Cardenales de Lara su séptimo campeonato. Se los habíamos dicho ya anteriormente, si Cardenales quería quedar campeón tenía que igualar una gesta que solo habían conseguido los Navegantes del Magallanes en la temporada 93-94. Y nos referimos a que era el único equipo, ese Navegantes del Magallanes, que después de perder sus 2 primeros juegos de local, era capaz de ganar una gran final. Eso lo había hecho Magallanes en la 93-94. Y Cardenales tenía que ser el segundo equipo en la historia en conseguirlo si quería evidentemente tener este campeonato. Lo pudieron hacer, perdieron los 2 primeros, pero se reencontraron en Margarita, un escenario en el que ganaron 7 de los 9 encuentros que disputaron en esta temporada invernal, y después en casa ya con el público a favor y un total de 19.320 personas viendo este espectáculo, los Cardenales de Lara pudieron obtener el título, un título que además estuvo marcado por la excelente participación de Ildemaro Vargas, que fue seleccionado como el MVP de esta gran final. Ildemaro recibió 79 votos de 108 posibles. Yo pensaba que iba a estar un poco más disputado la votación con Rangel Ravelo, porque ciertamente Ravelo remolcó 10 carreras. Fue un bateador que en el momento clutch fue muy pero muy importante para los Cardenales de Lara. Sin embargo, el hecho de que Ildemaro Vargas haya puesto los números que dejó, como 556 de averaje, 15 hits, 8 anotadas, 2 honrones, 22 bases alcanzadas, 600 de OVP, le hizo quedarse con ese MVP. En el segundo puesto, como les digo, quedó Rangel Ravelo con 24 votos y después Hernán Pérez con 2, Harold Castro con 2 y José Rondón con 1 voto. Fueron los que concluyeron estas votaciones. Pero pasemos entonces a analizar cómo fue el movimiento de carreras en el encuentro del día de ayer. En el mismo primer episodio, los Bravos de Margarita iban a montar un chance de irse adelante. Y es que a pesar de que solo conectaron 5 hits en el encuentro, ellos dejaron 7 hombres en circulación. Realmente no pudo producir el equipo margariteño, aunque se le presentaron las posibilidades de hacerlo. Como les digo, en esta primera entrada,
Iba a comenzar el encuentro fallando Lorenzo Cedrola, pero luego un doblete que conectaba Alexia Marista dejaba hombre en segunda con un out para ese mismo primer episodio. Era el momento perfecto para que entrara el miedo en el cuerpo otra vez de Adrián Almeida, pero él pudo sacar lo mejor de sí, ponchó a Carlos Pérez y dominó a Juan Santana para finalizar ese primer inning ofensivo de los Bravos de Margarita. El primer inning ofensivo de Cardenales iba a comenzar tanto fallando Ildemaro Vargas como Gorky Hernández y le correspondía el turno a Harold Castro. En cuenta de 2 bolas sin strike, conectaba un sencillo al jardín izquierdo y le correspondía el turno a Rangel Ravelo. Y cometió el mismo error Jesús Vargas que contra Harold Castro. Se metió por debajo en la cuenta y en un conteo de 2 bolas, 0 strikes, le vino por ahí a Rangel Ravelo, que ha sido muy clutch en esta temporada, como les digo, y conectaba su quinto vuelacercas de esta postemporada entre el jardín izquierdo y central, además de despertar de una vez al estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Enrumbaba el encuentro de una vez para los Cardenales de Lara. Fue muy importante esa inyección de adrenalina que le dio Rangel Ravelo a su equipo con ese vuelacercas. Habría que ver si fue muy genuino de parte de Bravos de Margarita. Yo creo que todos en el estadio sabíamos que en cuenta de 2 bolas sin strike iba a comprar Rangel Ravelo al siguiente picheo de Jesús Vargas. Le vino por ahí y terminó pagándolo caro Jesús Vargas. Luego, en el segundo episodio, el equipo de Bravos de Margarita no iba a tener mayor ataque. Ciertamente se envasaba a Ryder Ascanio con una base por bolas después de un out, pero Wilson Ramos, que tuvo una final muy por debajo de lo esperado, bateaba para doble play al primer picheo y finalizaba así ese segundo inning. Y después esa segunda entrada de Cardenales era la que iba ya a generar la explosión en el estadio y, como les digo, iba a enrumbar desde muy temprano el encuentro para el equipo cardenalero. Danry Vázquez iniciaba el episodio con un sencillo y después le acompañaba Hernán Pérez con un doblete sobre la raya de la tercera almohadilla para traerse desde la primera almohadilla a Danry Vázquez, y el encuentro se colocaba 3-0. Fue muy agresivo Cardenales de Lara. De hecho, el equipo comentaba tras el encuentro que ellos sabían que Jesús Vargas es un lanzador que le gusta estar constantemente sobre la zona de strike, y por eso decidieron atacarlo temprano en el mismo encuentro. Danry Vázquez, por ejemplo, como en ese episodio, conectó hit al primer picheo. Luego Hernán Pérez conectó un doblete al primer picheo. Ya con el encuentro 3-0 y con hombre en segunda sin out, le correspondía el turno a Liz Sánchez. También conecta sencillo al primer picheo. En este caso Hernán Pérez se movía hasta la tercera almohadilla. Hombre en tercera y en primera sin out. Le correspondía el turno a Eduardo García. Al primer picheo también atacó a Jesús Vargas y con un elevado de sacrificio se traía desde la tercera Hernán Pérez. Ali Sánchez avanzaba hasta la segunda, el encuentro 4-0 y un out en la pizarra. Le correspondía la oportunidad ahora a Ildemaro Vargas, recibía base por bolas, hombre en segunda y en primera con un out en esa segunda entrada parte baja, y Gorky Hernández con un sencillo al jardín central colocaba la quinta carrera del marcador para el conjunto cardenal. Ali Sánchez anotaba y Ildemaro Vargas se metía hasta la tercera. Hombres en las esquinas, un out de la pizarra y el encuentro 5-0. Un roletazo hacia la primera almohadilla de Harold Castro, que intentó Juan Santana por algún momento ir al home, pero decidió al final pisar esa primera almohadilla. Se traía la sexta para Cardenales de Lara. Eso ya era ante Melvi Acosta, que ella había reemplazado a Jesús Vargas. Ciertamente se criticó un poco a José Moreno por dejar de más para algunos a Jesús Vargas, pero ciertamente el bullpen de Bravos no se había mostrado bien en Guatamare y él quería darle la confianza a un lanzador que sí le había dado muchísimos innings de calidad en la postemporada, pero ciertamente no tuvo su día en lo absoluto Jesús Vargas. En ese caso, como les digo, ya había 2 outs en la pizarra, había hombre en segunda que era Gorky Hernández, y Rangel Ravelo, nuevamente el hombre clutch, daba un sencillo al jardín central para poner el marcador 7-0. La tercera entrada, el equipo de Bravos iba a intentar anotar carrera, pero nuevamente dejaban hombres en circulación. El episodio lo iniciaba Anthony Jiménez con un sencillo, luego se ponchaba José Alexander Martínez y recibía base por bolas Lorenzo Cedrola, pero apretaba el brazo, en este caso Adrián Almeida, ponchaba a Alexia Marista y ponchaba a Carlos Pérez para finalizar ese tercer episodio, dejando 2 hombres en circulación. El conjunto de Bravos, que lo que necesitaba era empezar a anotar en el duelo. En la tercera entrada, parte baja, iba a ser las 2 carreritas finales del encuentro para Cardenales de Lara. Iniciaba el episodio Danry Vázquez con una base por bolas y luego le correspondía el turno a Hernán Pérez, que fallaba con un rolling para doble play. 6-4-4-3 el doble play para el que fallaba Hernán Pérez. Luego conectaba un sencillo a Liz Sánchez y Eduardo García. Se notaba que este muchacho tenía que ser titular en la gran final. Se nota que fue un error para Cardenales de Lara seleccionar a Andrés Chaparro en el draft, y no lo digo porque Andrés Chaparro no sea un bateador espectacular.
sino que el equipo se notaba ya bien estructurado, tanto defensivamente como ofensivamente con las piezas que tenía. El llegar de Andrés Chaparro cambió un poco la estructura del plantel de los Cardenales de Lara. Y cuando retomaron sus raíces por la lesión que sufrió, eso sí, Andrés Chaparro, fue la mejor versión de Cardenales. De hecho, cuando salió este line-up, fueron 4 victorias sucesivas. Y Eduardo García le dio la razón al manager Henry Blanco, conectando su cuarto cuadrangular de la postemporada, el segundo de la gran final, y colocaba el marcador 9 carreras por 0. Eso en la tercera entrada, parte baja. En el cuarto inning, Bravos de Margarita, después de un out, conectó un doblete Ramón Flores y lo volvieron a dejar en circulación. La quinta entrada que lanzó Adrián Almeida inició el episodio dándole base por bolas a Anthony Jiménez, pero pudo dominar a José Alexander Martínez con un rolling para doble play y finalizaba también dominando a Lorenzo Cedrola. La sexta entrada, que también la inicia lanzando Adrián Almeida, domina a Alexia Marista, y a pesar de que no se le había envasado más nadie, decidió el manager Henry Blanco que era suficiente para él. Ya había enfrentado al zurdo y contra el derecho Carlos Pérez llamó al lanzador diestro Jesús Valles, quien fue capaz de dominar a Carlos Pérez y también dominar a Juan Santana para finalizar ese sexto episodio. En la séptima entrada, por la vía del 1-2-3, como les decía antes, retiraba a Alex Scherf el episodio. El octavo inning, después de ponchar a Anthony Jiménez, daba boleto Brian McKenna, pero dominaba a Cedrola y a Marista, y el encuentro ya estaba básicamente enrumbado. La novena entrada era cuando llegaba el momento culminante del encuentro. Arnaldo Hernández inició ponchando a Carlos Pérez y dominando a Juan Santana. Parecía que iba a ser 1-2-3. Sin embargo, Ramón Flores iba a conectar un sencillo y se iba a meter hasta la segunda por un error en tiro de Eduardo García. Después daba otro sencillo Raider Ascanio, hombres en tercera y en primera, con 2 outs en la pizarra, y Jason López, que entró a consumir su turno por Wilson Ramos, se ponchó tirándole para finalizar el encuentro. Me sorprendió que no tomara el turno Wilson Ramos. Ciertamente ya antes había recibido una ovación por parte del estadio en la séptima entrada. Al tomar ese que podía ser su último turno, Wilson Ramos se terminó ponchando, pero antes de ese turno recibió una ovación de la gran fanaticada de Cardenales de Lara, que al saber que era su último turno como profesional, le regaló ese gran minuto de aplausos, como también lo hicieron en su momento con Endy Chávez cuando se retiraba. En todo caso, Arnaldo Hernández, en cuenta de 2-2, terminaba ponchando a Jason López, y los Cardenales de Lara celebraban su séptimo título de la historia en la LVP. Mucho se tiró contra Cardenales de Lara en esta gran final, después de perder los 2 primeros encuentros, de que es el eterno subcampeón, de que era un equipo que iba a perder por primera vez en la historia, iba a ser la única organización en perder con las 7 divisas de la liga una gran final. Pero reaccionó este equipo. Se había hablado también muchísimo de Henry Blanco, que Henry Blanco iba a desperdiciar otra oportunidad. Pues bueno, ahí está. Las 2 finales que perdió Henry Blanco, se veía un poco superior Leones del Caracas en la final, aunque estaba muy igualada esa misma, y en la que él pierde contra los Tiburones de La Guaira la final pasada, en la 23-24, el favorito era Tiburones. En dado caso, esto de favoritismo, está claro que una cosa es en el papel y otra cosa es en el campo, pero ahora que era el favorito, tuvieron un poco de presión en los 2 primeros encuentros, pero al final terminó obteniendo el título, así que felicitaciones para Henry Blanco. A nosotros particularmente nos parece uno de los mejores dirigentes de la LVP, y en el caso de Bravos de Margarita, una lástima. Se les había presentado una extraordinaria oportunidad después de ganar los 2 primeros juegos en Barquisimeto, pero despertó la ofensiva de Cardenales, no hubo picheo de Bravos que lo pudiese contener, y su ofensiva honestamente se vino a menos. De hecho, de los 6 encuentros de esta gran final, en 4 de ellos los Bravos de Margarita tuvieron 4 carreras o menos. El primer juego anotaron 4 carreras, en el segundo ciertamente anotaron 12, pero después en el tercer juego anotan 2, en el cuarto juego anotan 2, en el quinto juego ciertamente anotan 9, pero en el juego número 6 se van sin carreras. Este equipo no le pudo producir ni Erlis Rodríguez ni Osvaldo Arcia ofensivamente. Sobre todo lo de Arcia terminó siendo un muy mal refuerzo, bien tomado por la gerencia, pero el jugador no rindió. Ese era un bate que los podía haber ayudado en la final, pero ciertamente no estaba aportando absolutamente nada. Y Erlis Rodríguez defensivamente sí le dio muchísimo a los Bravos de Margarita, pero tuvo que ser sentado en la gran final porque tampoco pudo producir. Y al final, bueno, terminó costándole a los Bravos de Margarita esto en el campeonato. No voy a decir que digno subcampeón, Bravos de Margarita, se merecían el título. Todos los equipos que llegan a la gran final y la pierden son dignos subcampeones y merecen quedar campeón también, porque han hecho una temporada fantástica para llegar ahí. Eso me parece que es un lugar común repetir todo el tiempo. No, un digno subcampeón. Todos los equipos son dignos subcampeones.
Pero ciertamente esto es una temporada de consagración para los Bravos de Margarita, que además de regresar a su estadio, avanzaron a su primera gran final en la LVP. Y lo de Cardenales de Lara, este es un proyecto de continuidad. El equipo de la década, de la última década de la LVP, han sido los Cardenales de Lara. Una gerencia que cada vez que hace un cambio siempre salen ganando, o la mayoría de las veces. Una gerencia que contrata importados de primera calidad y que además siempre tiene la característica de traerse a sus jugadores del sistema de ligas menores y de grandes ligas para que aporten y tengan un impacto directo en su equipo. Desde la gerencia hasta el cuerpo técnico, hasta los clubes de Cardenales de Lara, hacen un trabajo fenomenal y es un ejemplo de organización dentro de la LVP, y por eso nosotros desde acá les damos nuevamente nuestra felicitación a la organización Cardenales de Lara, a Henry Blanco, su manager, a todo el staff de jugadores, a todo el staff técnico y por supuesto también a la gerencia de los Cardenales de Lara, Carlos Miguel Oropesa, el Chato Yepes, Alfonso Saer. Todos ellos les damos nuestra felicitación porque en verdad se lo merecen. Ahora Cardenales de Lara será Cardenales de Venezuela en la Serie del Caribe. Representarán a la selección venezolana o a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Recuerden que esto sigue siendo un torneo de clubes, así que ellos son Cardenales de Lara, como muchos le diremos Cardenales de Venezuela, en Mexicali en este 2025. El primer encuentro de Venezuela en esta Serie del Caribe, o de los Cardenales de Lara en este caso, será el viernes 31 de enero contra República Dominicana. Será Tigres del Licey o Leones del Escogido. Eso está por verse a las 5:30 de la tarde, hora Venezuela. El sábado 1 de febrero contra México será Charros de Jalisco o Tomateros de Culiacán. Eso también está por verse. Esto será a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Después, el lunes 3 de febrero, contra el equipo de Puerto Rico, que son los Indios de Mayagüez, a las 4 de la tarde, hora de Venezuela, para finalizar la actuación del equipo cardenalero el martes 4 de febrero a las 11 de la noche, hora de Venezuela, contra el equipo Japón Breeze, que será el que está participando. Esta Serie del Caribe consta de 5 equipos, un todos contra todos, donde se van a enfrentar todos los equipos entre sí, y los 4 primeros avanzan a una gran final, a una semifinal, perdonen ustedes. El primero se enfrenta al cuarto y el segundo contra el tercero. Los ganadores avanzan a la gran final y los perdedores van a un juego de tercer lugar. Es decir, es más fácil avanzar a la gran final, a las semifinales, perdón, de la Serie del Caribe que quedar eliminado, porque de los 5 que juegan la primera fase, solo uno queda eliminado. Así que veremos si Cardenales de Lara puede obtener su primera Serie del Caribe en la historia y darle a Venezuela una nueva corona y mantener sobre todo el título de vigente campeón de la Serie del Caribe que tiene ahora mismo Tiburones de La Guaira. Venezuela tiene Tiburones un campeonato de la Serie del Caribe, Leones 2 son 3, Magallanes 2 son 5, Águilas del Zulia 2 son 7 y Tigres de Aragua 1 son 8 títulos. Por supuesto que nosotros también le estaremos llevando a ustedes todas las incidencias de la Serie del Caribe, apoyando a los Cardenales de Lara para que puedan obtener su primer campeonato de la Serie del Caribe. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Mis amigos, un gusto para mí, Jesús Ponte, acompañarlos diariamente, todos los días con el LVP al día, y continuaremos así en la Serie del Caribe. Así que continúen con la mejor cobertura de la LVP como la disfrutan acá en La Jugada. Felicitaciones, Cardenales de Lara, por su campeonato.